Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. No había bolas, andaba la policía. Bien, vamos a continuar con el tema de los subprocesos. Les voy a dar un ejemplo más de cómo implementarlos en un programa que ya habíamos hecho. Lo voy a explicar y después ustedes se van a quedar trabajando en otro pseudocódigo. Yo se los voy a proporcionar el pseudocódigo y lo van a modificar para implementar los subprocesos. El código que están viendo en pantalla es del programa de las operaciones aritméticas, que lo practicamos con los ciclos de repetición. Teníamos que decidir cuál de las 4 operaciones aritméticas básicas se iba a realizar. Evaluábamos el tipo de operación, preguntábamos con qué números se van a trabajar, y en una estructura condicional evaluamos tipo de operación para saber si lo que tiene que hacerse en ese caso es suma, resta, multiplicación o división. Entonces, anteriormente en esta estructura, según nosotros teníamos los casos, en caso de que tipo de operación sea 1, planteábamos la operación de la suma, o sea, decíamos resultado es igual a número 1 más número 2. Lo mismo para resta, si caía en el caso 2, decíamos resultado es igual a número 1 menos número 2. Ya no lo vamos a hacer así, sino que cada operación aritmética la vamos a colocar dentro de un subproceso. Y lo que vamos a hacer es, dependiendo del tipo de operación, vamos a llamar al subproceso respectivo. Por ejemplo, si el tipo de operación es una suma, aquí estamos llamando al subproceso que se llama calcular suma. Bien. A calcular suma le pasamos 2 datos. Tiene 2 argumentos, número 1 y número 2, que fueron los datos que leímos acá. Como estamos encontrando una llamada subproceso, tenemos que ir y buscar el código de ese subproceso que está acá, después del final del algoritmo. Calcular suma. Está recibiendo los 2 datos. Recuerden que cuando el subproceso recibe los datos, ahí se le conoce como parámetros. Ahora, estamos viendo algo nuevo. Vean que aquí está la suma. Calcular suma. Y le estamos pasando los 2 números que fueron ingresados por el usuario. Aquí el subproceso calcular suma está recibiendo esos 2 números. Pero lo que podemos hacer acá también es modificar el nombre de los datos que está recibiendo. Yo sé que número 1 y número 2, aquí en la línea 30, son las variables que se leyeron. Bien, pero cuando estamos trabajando en el subproceso, podemos, no es que sea obligatorio, pero se puede temporalmente, mientras el subproceso se ejecuta, modificar el nombre de esos datos. Y es lo que yo estoy haciendo acá. Temporalmente a número 1, mientras se ejecute el proceso calcular suma, le estoy dando el nombre de N1. A número 2 le estoy asignando el nombre de N2, pero solo se van a llamar así en este bloque de código. Esos 2 nombres, N1 y N2, solo funcionan mientras calcular suma se esté ejecutando. Ahora vengo, bueno, el subproceso recibe los 2 números que tiene que sumar, calcula N1 más N2 y después imprime el resultado. Vean que ya no tengo la operación aritmética a donde teníamos antes, sino que esa operación aritmética se la asigné al subproceso.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estoy asignando tareas a los subprocesos en lugar de que el código principal realice todas las tareas. Revisen, por favor. Veamos el otro ejemplo, el de la resta. La lógica es la misma, pero revisemos. Evaluamos el tipo de operación. Entonces, si el usuario eligió hacer una resta, vamos a caer en este segundo caso. Entonces, ya el código principal ya no va a calcular la operación de la resta, sino que lo que va a hacer es llamar al subproceso que realiza esa operación aritmética. Ese subproceso se llama calcular resta. Tiene dos argumentos, o sea, le estamos pasando dos datos. ¿Qué datos? Los números con los cuales tiene que trabajar, porque yo quiero que reste número 1 menos número 2. ¿Ok? Por eso le estoy pasando esos dos datos. Si yo encuentro un llamado a subproceso, tengo que ir inmediatamente y ejecutar ese subproceso. Busquémoslo. Aquí está. Calcular resta. ¿Mm? Es este que yo estoy invocando. Entonces, está recibiendo dos datos. Localmente, o sea, mientras se ejecute el proceso de calcular resta, yo a estas variables, número 1, número 2, le voy a poner otro nombre, N1, N2. ¿Ok? Entonces, pero son los mismos. Por ejemplo, si número 1 fuera 10, aquí N1, que es la misma variable número 1, pero con diferente nombre, también tiene el valor de 10. Si número 2 es 7, N2 también va a ser 7, porque los datos están viajando del código principal hacia el subproceso. Por eso hablábamos ayer de que tiene que respetarse el orden. Número 1, número 2. Este también es número 1, número 2. Entonces no puedo poner en diferente orden los parámetros. Tengo que respetar el mismo orden en que los escribí acá. Tiene que ser el mismo orden. Los tipos de datos también. Bien, y el número. Si estos son enteros, número 1 y número 2, no puedo trabajar N1 y N2 como datos que fueran de otro tipo, que no fuera el tipo entero. Entonces, perdón, aquí estoy, en calcular resta. Calcular resta recibe los dos números, hace la operación de la resta y después imprime el resultado. Lo mismo vamos a hacer para la multiplicación, ya no la realizamos ahí. Bien, sino que llamamos al subproceso que se encargará de hacer la multiplicación y le pasamos los dos números. Descalcular multi se llama el subproceso. Miren, calcular multi recibe los dos números, hace la operación de multiplicación y después imprime el resultado. La última operación aritmética que tenemos acá es calcular div, o sea, hacer la división. Vamos a llamar al subproceso respectivo. Pasamos los dos números con los cuales va a trabajar. Y tenemos aquí el subproceso de la división. Calcular div recibe esos dos números. Aquí le agregué algo que no teníamos originalmente en el código. Y es que tengo que validar que no se quiera hacer una división inválida. Bien, yo no puedo hacer una división entre 0. Entonces, eso es lo que estoy validando aquí en este subproceso. El subproceso es un programa chiquito. Yo puedo tomar decisiones, puedo tener ciclos de repetición, puedo definir variables. Todo lo que hemos visto hasta ahora lo podemos implementar en un subproceso. Así que aquí en calcular div yo tengo una condicional. Estoy preguntando si el segundo número es 0. En ese caso yo no puedo hacer una división entre 0 y le comunico al usuario división inválida. Ahora, si este número 2
es diferente de 0, se va a ir a la parte falsa. Entonces, puedo realizar la división sin problemas. Y es lo que estamos haciendo acá. Dividimos el primer número entre el segundo número y después imprimimos el resultado. Ejecutemos. Por ejemplo, si es una operación de suma. Entonces, estos números, estaba preguntando el primer operando, que sería el número 1, 6. Bien, el segundo operando, digamos que va a sumarle a 9, 6 más 9. Entonces, cuando yo llamo el subproceso de la suma, que fue la que yo acabo de elegir, voy a pasarle el 6 y el 9. El subproceso de calcular suma recibe esos dos datos. N1 sería el 6 y N2 sería el 9. Me dice el resultado es 15. ¿Ya? Hizo acá la suma, 6 más 9, y después imprime el resultado. Hagamos una multiplicación. El número 1, ¿cuál es? El primer operando. Tenemos que sea 8. El segundo operando, 2. Va a ser 8 por 2. ¿Bien? Entonces, este 8 y este 2 se los envío al subproceso que hace la multiplicación. Cuando se ejecuta el subproceso, N1 tiene el valor de 8 y N2 tiene el valor de 2. Aquí está el resultado. ¿Bien? Probemos una más, la división. Entonces, la opción sería 4. ¿Cuál es el primer operando? Digamos que quiere dividir 8 entre 2. Bien. Voy a invocar en este punto, o el código, mejor dicho, va a invocar al subproceso de la división. Así que le pasa los datos, 8 y 2. El subproceso de la división recibe esos dos datos. N1 sería el 8 y N2 sería el 2. Realiza la operación, me da el resultado. Veamos si la validación funciona. Primero operando, 9. Permítanme. Ahí, entonces, el primer operando va a ser 9, el número 1. Permítanme, no sé qué pasó. Miren, aquí el número 1 es 9 y el número 2 es 0. Ok, entonces ese es lo que viaja al proceso, al subproceso de la división. Y cuando pregunta si el número 2 es 0, te dice que es una división inválida y por lo tanto no realiza la operación aritmética. Licenciada, ¿Sí? ahí en donde está la división, que dice que el N2 tiene que ser, si es distinto a 0, se le puede operar, ¿va? Pero si yo en mi caso, si al N1 le escribo un 0, Ajá. tampoco se podría, o lo dejaría, si damos 0 entre 2, va, porque el 2 es el único que tiene que ser distinto, ¿va? Acuérdense que estamos trabajando con enteros. No, mire, entonces, como estoy trabajando con Entonces si en el primero sí, o yo puedo sea, poner 0, es no hay que, problema. es que no es una operación inválida. 0 entre cualquier número no es una operación inválida. No. ¿Alguien más tiene consultas? Bueno, el programa en el que van a trabajar es este. Ya se lo voy a subir al campus. Es el que teníamos el programa de la, miren, del alquiler de libros. Sí, del alquiler de libros.
Entonces, bueno, le quité algunas cosas porque estábamos trabajando aquí con contadores y acumuladores. Todo eso se lo quité. Te dejé la transacción tal como es. Y aquí en comentarios les puse específicamente qué es lo que van a implementar como subproceso. El primero, definir un subproceso para determinar el subtotal. O sea que esta operación aritmética ya no la van a hacer ahí en el código principal, sino que la van a colocar dentro de un subproceso y en su lugar, aquí en esta línea de código, van a invocar a ese subproceso. Ahí va el primero. Después, esta parte, que es la que tiene que ver con la multa. Bien, ya no la vamos a tener ahí. En lugar de todo ese bloque, lo único que va a haber ahí es llamar al subproceso que determina si hay multa y la calcula. Todo ese código, desde la línea 51 hasta la 57, hay que colocarlo dentro de un subproceso. Ahí está el segundo. Y el tercero es el de pago total. O sea que aquí ya no se va a hacer el pago total en el código principal, sino que se va a invocar en su lugar a un subproceso. Y esta operación la vamos a poner dentro de ese subproceso. Así que son 3 subprocesos los que tienen que implementar. ¿Tienen alguna consulta? Entonces, cuando ya realicemos lo de los subprocesos y, por ejemplo, nosotros queramos invocar el subproceso del llamado, tiene que estar, por ejemplo, así como el subtotal, solo podemos dejar el subtotal, o sea, no No, ponerlo dentro del fin es según que, es que esto ya no, esta línea ya no va a estar aquí. sí, Lo esa que, línea no va a estar porque va a estar en el ajá, subproceso, ajá. pero cuando hagamos el llamado, o sea, solo, por ejemplo, si le ponemos solo subtotal, por ejemplo, al subproceso. Ok, Entonces, sí. Ahí no le ponga el mismo nombre de la variable. Por ejemplo, puede ponerle calcular subtotal ok. para distinguir la variable del subproceso. Puede poner el ejercicio anterior. Sí, los dos yo se los voy a subir. Ok. ¿Cuándo subimos el ejercicio? No, eso es para práctica, es para que ustedes practiquen. Mañana lo vamos a revisar. Ok. Entonces no se tiene que subir. No, no se tiene que subir, es para que ustedes practiquen. Ok, perfecto. Gracias, Liz. A la orden. Bueno, si no hay más preguntas, entonces dejamos hasta acá la clase. Mañana al inicio de la clase vamos a revisar esta tarea que les estoy dejando. Ahorita voy a subir estos 2 pseudocódigos para que ustedes puedan trabajar. Finalizamos la clase, continuamos mañana, muchachos. Gracias, Lee. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Adiós. Gracias, Lick. Adiós. Gracias. Adiós.